Te escuchamos. En primer lugar, quiero felicitar públicamente a Sandra Petovelo, que acaba de tomar la decisión de cancelar el contrato con la empresa que había contratado el kirchnerismo para el ANSES, que es la responsable del manejo de las elecciones en Venezuela. Es la misma empresa, sí. Excle, ¿no? Excle. Es una noticia oficial. En segundo lugar, se está analizando qué se plantea en la OEA. La OEA es el momento en que debe reconocer al presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Y esto tiene mucha importancia internacional. Están conversando autoridades norteamericanas y brasileras a partir de la presencia de Celso Amorín en Caracas, que está buscando una solución al problema planteado, mientras se sabe que ya hay regimientos del ejército venezolano que están autoacuartelados. Finalmente quisiera marcar que hay una conversación que se produjo entre la Casa Blanca y el Palacio de Plan Alto. Fabián tenía la información de que era Biden con Lula, yo tengo la información que fue Kamala Harris con Lula, pero en todo caso es el poder demócrata con el poder oficial de Brasil. ¿Por qué digo el poder oficial de Brasil? Porque el Partido de los Trabajadores se ha pronunciado por el lado de Maduro como acá se pronunció el kirchnerismo. Y finalmente, respecto a la pregunta de quienes han repudiado la represión y han marcado que están del lado del pueblo venezolano, hay decenas de grandes dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista. Expresidentes de bloque como Toto Maskin, como Humberto Rollero, exministros como Miguel Ángel Toma, líderes femeninos de la provincia de Buenos Aires como Chichi Doga, vos la conocés, sí. Mano derecha de Chiche Dualde. Hay una larga lista de dirigentes peronistas que toman una larga distancia del kirchnerismo, de Cristina y de la banda que ha acompañado a Cristina en este tiempo. Es un paso muy importante para la política argentina porque es el primer paso a armar una estructura política distinta al kirchnerismo chavista que nos llevaba a una destrucción como la de Venezuela. Ale, está la página, tiene sitio de internet, Excle. Ahora le voy a preguntar a Carlos. Excle es la empresa que trabajaba en la ANSES hasta que Carlos Rucauf acaba de decirnos hace 3 minutos que Sandra Petovelo le echó, que había sido contratada. Es la que hizo el escrutinio electrónico de Venezuela, un escrutinio que está desaparecido. Contratada por Fernando Raberta. Por Fernanda Raberta en ANSES. Ustedes recuerden quién es Fernanda Raberta dentro del kirchnerismo y sus relaciones de todo tipo con Máximo Kirchner. Buscala así, de paso, la gente la conoce. Esta es la empresa que supuestamente... Sí, ahí está. Entendemos a tu cliente. Bueno, esto está claro, ¿no? Sí. La verdad hay que reconocer al que paga. Sí. No, la verdad que mejor puesto es imposible. Comprendemos tus necesidades. No, yo leo lo que está. Seguí porque me encanta. Entendemos al cliente y comprendemos tus necesidades. Ya está, listo. Generamos una versión... Bueno, esta parte todavía hay que laburarla. Generamos una mejor versión. No creas, la mejor del negocio de la narcodictadura venezolana. Sí, está más dictadura, más. Porque además, fíjense el motivo central para que esta empresa no sea confiable. Si una empresa que hace el cómputo de un sistema electoral por máquina, vos, Fabián, lo has visto funcionar en Estados Unidos, el resultado lo tenés 30 minutos después. Como mucho. Nunca lo dieron. Nunca dieron el resultado electoral desde la estructura de computación que controla online todas las mesas electorales. ¿Dice Jesse? Lula se acaba de pronunciar. Ah, bueno. Muy bien. Estoy convencido de que es un proceso normal y tranquilo. Lo que hace falta es que la gente que no está de acuerdo tenga derecho a demostrar que no está de acuerdo y que el gobierno tenga derecho a demostrar que tiene razón. ¿Es normal una disputa? ¿Cómo se resuelve la disputa? Presenten el acta. Si el acta muestra alguna duda entre oposición y la situación, la oposición presentará un recurso y apelará a la justicia y el proceso. Esto lo dijo hace minutos a TV Centroamérica. Interesante porque plantear ir a la justicia venezolana chiste. Es como que vos vayas al verdugo y le digas, mire, ¿me puede poner una cuerda un poquito más suave para ahorcarme? La justicia venezolana es un apéndice de la dictadura, de la narcodictadura, de no solamente el presidente Maduro, sino de Diosdado Cabello. ¿Quién es Diosdado Cabello?
es el líder del cártel del narcotráfico Los Soles, con un pedido internacional de captura con una recompensa de $5 millones. ¿Quién es el siguiente en este trípode siniestro de Venezuela? El Padrino López. No es un Padrino López, se llama Padrino López, pero funciona como un padrino mafioso. Es el ministro de Defensa y jefe del Ejército, es el que reparte la plata negra en la cúpula de generales del Ejército Bolivariano. Yo lo que quiero recordar son dos cosas. Primero, yo lo conocí a Edmundo González, siendo embajador de Venezuela en la Argentina. Vos también, Fabián, ¿te acordás? Él vino acá mucho antes de que asumiera Chávez, pero siguió con Chávez desde el 99 al 22. ¿Por qué desde el 99 al 2002? Porque en ese momento empieza a deteriorarse la corrupción y empieza a aparecer la necesidad de hacer negocios sucios. Entonces, como el mundo no aceptaba hacer eso, lo despedimos, porque yo era todavía canciller, él se fue. Ya cuando viene Néstor Kirchner, se produce la culminación de ese proceso, porque Néstor Kirchner arma la embajada paralela con Venezuela para hacer el negocio de los bonos. ¿Ustedes saben lo que es el negocio de los bonos? El 14% de interés. Pero no solamente, el doble mercado. Ellos dicen, se llena la boca Kirchner como tantas veces, acabé con el Fondo Monetario Internacional, que nos cobraba el 5,5. Y Venezuela te cobraba el 14. Venezuela te cobraba el 14 y le pagabas con bonos que ellos en Venezuela lo vendían en el mercado oficial y cobraban después los dólares, vendían los dólares en el paralelo. En ese momento había una diferencia del 110% entre los dos mercados. Imagínense la plata que hicieron los cómplices de ese negociado. El otro tema muy importante de esto que está pasando hoy es que Lula está viejo. Lula, con su mujer anterior, no hubiera hecho lo que acaba de hacer. Claro. Marisa era una contención para Lula. Lula está viejo, tiene una mujer nueva, muy zurda. ¿Pero Celso Amorín también está viejo? No, pero Celso Amorín es un instrumento. Celso Amorín hace siempre lo que le dice el presidente, no está mal. Además está intentando algo importante Celso Amorín. Tratar de mediar en este... No solamente eso, que puedan salir algunos que están asilados, porque se viene diciendo en la prensa algo muy equivocado. Yo acabo de escuchar recién en otro canal que decían que cuando nuestros diplomáticos el jueves se retiren, se pueden retirar con las personas que están asiladas en la embajada. Esto no es así. No es así. Solamente... De hecho, te aclaro, están hablando con Paraguay y con El Salvador para ver si los 6 asilados llegan a las embajadas de Paraguay y El Salvador. Me pregunto cómo vamos a hacer a que lleguen. Bueno, la Fundación Carter, que es cuando vos preguntabas recién qué observador se refería al Departamento de Estado y la Casa Blanca, la Fundación Carter estuvo ahí y la Fundación Carter le ha propuesto al Departamento de Estado que quien se lleve todas las personas asiladas en las embajadas sean autos oficiales de la Embajada de los Estados Unidos. Porque atacar un auto de la Embajada de los Estados Unidos es un casus bellis. ¿Es un? Casus belli, es un caso bélico. El único antecedente horripilante que hay fue lo que pasó en Ecuador hace un par de meses. Y el más grande y el más grave fue, acordate, Irán. Cuando se meten en la embajada norteamericana en Irán. Y ahí comienza. Pero ahí tenemos a lo Lula, más fuerte. Lula hablando portugués en brasileño, pero traducido. Dale. Sobre essa briga. Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Como yo te decía. Sí, ojo con esto porque... sí, pero ojo con esto, hay una parte que habría que analizarla con más cuidado. Efectivamente es una joda todo lo que sea recurrir judicialmente. ¿A quién? ¿Con qué acta? ¿Dónde voy? Pero el tema de las actas es lo mismo que está pidiendo el Departamento de Estado. Porque la clave de todo esto es quién es el presidente electo de Venezuela. Y esto, obviamente, lo quiere decidir el trío narcotraficante que gobierna Venezuela.
pero hay potencias en discusión. Y hay una preocupación que yo conozco del gobierno brasilero, no del Partido de los Trabajadores, que son una banda de comunistas, sino del gobierno de Itamaraty, de la parte diplomática de Itamaraty y de los militares brasileros, sobre la posibilidad de que Maduro, si consigue salirse con la suya, actúe militarmente sobre Esequibo. Sí. Esequibo es una fuente, como ustedes saben, de carácter importante en materia petrolera, pero además es la salida al Atlántico por parte de los caribeños. Y esto no es un tema menor. Ahí hay ya un portaaviones norteamericanos y 2 fragatas custodiando ese portaaviones. Zona, a ver, pero que se ubique la gente, sur de Venezuela, norte de Brasil. A Lula no le gustó todos los reclamos que Maduro comenzó a hacer hace unos 6 meses sobre, y hubo bastante, se picó el tema. Por eso esperábamos que Lula tuviera una actitud un poco más brasileña. Sí, sí, vamos Lula a ver. respondió más a su Partido de los Trabajadores, Sí. que habló más como líder del PT que como presidente de Brasil. Pero yo, Brasil tiene un problema, aparte de los exilados. dado lo retorcido del funcionamiento político de Itamaraty, yo tuve que negociar mucho con ellos. Brasil, sí. Son muy hábiles. Vamos a esperar un cachito más. Así que pueden haber puesto el guiño a la izquierda y girar a la derecha. Y muchas veces lo han hecho. Como vos sabés, como hace México, Sí, ¿no? igual que lo acabo de decir ayer de México. México siempre critica a Washington y cierra siempre, con Washington, siempre. todos los acuerdos. Siempre, todo el acá está muy en claro que las dictaduras del mundo han reconocido a Maduro. Las democracias de América, fundamentalmente con la Argentina a la cabeza, hay una actitud muy digna de Javier Milei, que fue el primero que dijo, esto es fraude. Yo creo que esto hay que reconocerlo. Yo inclusive le decía hoy a algunos dirigentes peronistas, muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ustedes pueden ser opositores, pero eso no significa que no reconocerle al presidente de la Argentina una actitud histórica de la Argentina en defensa de las democracias. Yo no sé qué, iba a decir el peronismo, ¿qué será el peronismo? Bueno, hay un montón de A esta peronistas, te altura acabo de la decir. noche, ¿qué será? Hay un montón de Pero- peronistas muy importantes que acaban de declarar. Estoy esperando algunas otras declaraciones que me dijeron que va a haber en el curso de esta noche. Hay una reunión de las 62 organizaciones, hay una reunión de dirigentes de la CGT. Vamos a ver qué pasa, Yo digo, porque a ver. empieza a despertar un peronismo que fue secuestrado por el kirchnerismo y que se dejó secuestrar, ¿no? Sí, obviamente. bueno. Tuvo Facundo Obviamente. Moyano recién acá y Claro, Obviamente. no es que lo secuestró. Pero por eso a lo que digo es, pero es muy importante que tomemos esta situación como una bisagra. Sí, ahora- Porque ¿desde cuándo los dirigentes populares bancan gobiernos que torturan? ¿O acaso es de derecha Michelle Bachelet cuando cuenta que violan pibas y niñas temprano. en las mazmorras de Maduro? ¿Es acaso de Mucha derecha gente nos Michelle pregunta, Bachelet, me es preguntaba dirigente hoy- socialista me chilena? preguntaba hoy un argentino que vive en España, me dice, ¿por qué se habla tanto del tema? Digo, ¿sabés por qué se habla tanto de Venezuela en Argentina? Porque la clase dirigente política la pone en un lío. Algunos no, algunos los pone como Milei, vos y un montón de otra gente, el propio Mauricio Macri, no los pone en ningún lado incómodo, lo que siempre han dicho. El tema es que al peronismo lo mete en un berenjenal. Y claro, Que no sabe cómo porque bancaron, que tendría muchos, pero hicieron negocio, bien, yo te bancaron. puedo entender que los Kirchner, la familia Kirchner y allegados a kirchnerismo, Julio De Vido, no pueden sacar un comunicado condenando a Maduro, no pueden. Pero hay la gente que sí. Sí. Y están en silencio, y es un silencio ensordecedor. Bueno, pero Cristina va a hablar ahora desde México. Sí, Es pero hay una- muchos es una otros, joda. Carlos, que pueden No, hablar. como dice un nieto mío a mi mujer a veces, es un chiste, abuela. O pregunto, y le hago la pregunta a Carlos, ¿o hay más gente de la que sabemos que ha financiado Venezuela en Argentina? No, pero seguro. Seguro. Este silencio debe responder a eso. Nada es gratis. miren, Nada es gratis en este mundo. ¿Ustedes se acuerdan de ese dirigente que asaltaba comisarías? No, él habla. Delía, Él habla sí, de Delía. Ah, bueno, Luis. ese reconoció que tenía abajo de la cama un bolsón con $1 millón para bancar. bueno, pero Luis. Bueno, se va a pero ofender reconoció. conmigo. Delía se va a ofender conmigo y me va a contestar. Delía no labura públicamente para el gobierno iraní. Sí, bueno, afín pero. al gobierno iraní. No, además. No, hace- aparte que es afín, digo. No, pero ayer a Luis, primera aparte hora. de afín. Pero ayer a primera No hora trabaja de para la el gobierno mañana iraní. saludó a Sí, Maduro. pero- sin Ofender mencionar. conmigo, Pero yo lo que recuerdo es ese hecho cuando Argentina, desgraciadamente, comete el error de irse del ALCA en una operación que financia claramente Venezuela, en una alianza con Lula y con Kirchner,
y el que cuenta que tenía un bolsón abajo de la cama con $1 millón que venido de Venezuela para repartir, era él. Pero además, ustedes nos olvidamos del tipo que lo agarraron en Aeroparque con el famoso... Antonini. Pero pará, cuando ahí habla de los soldados de Perón, cuando Maduro habla de los soldados de Perón, el que se para aplaudirlo es Esteche. Está con la gorrita ese y con los dientes como... ¿Cómo era que decía Babi a Esteche que parecía Goofy? Esteche trabajó para mucha gente distinta. Trabajó para mucha gente distinta, para muchos servicios distintos y nunca para el peronismo. Bueno, ayer me decía un dirigente sindical del gremio del seguro, me decía... Si hay algo que me indigna es que digan que Esteche es peronista. Pero bueno, es parte de la realidad. No me diga que Alberto Fernández sacó un comunicado. Sí, largo. Estoy tratando de traducirlo. Mamita. Estoy leyéndolo en vivo, ¿eh? Casi estoy tentado. ¿Puedo pararme, Martín? Sí, parate. No me digas que... Perdón. Esto se llama... No lo había visto. Lo leo. Es maravilloso, con ustedes en vivo. No, es maravilloso. Años plantea ante la comunidad internacional la necesidad de trabajar seriamente para que la convivencia democrática se recuperara en Venezuela. Bueno, tratemos no adjetivar. Para lograr este objetivo, mirá el cuarto párrafo. La importancia de asegurar... Ayer los venezolanos, bueno, esto lo voy a haber escrito ayer, lo conocemos hoy. Mirá. Ayer los venezolanos emitieron su voto. Escuchá eso. Lo hicieron en una jornada en la que no se observaban anomalías. Bueno. Concluida la jornada, el Consejo Nacional Electoral informó que contando con el 80% de las mesas escrutadas, el actual presidente Nicolás Maduro había sido reelecto con más del 51% de los votantes. O sea, Alberto sabe lo que no sabemos todos los demás. Gracias, claro. Alberto, que nos trae información no teníamos. O sea, está todo bien con el Consejo. Bueno, habrá visto las actas él. No, le pide al final que las muestre. Ha objetado la conclusión del organismo argumentando que nos narra lo que sabemos. ¿Dónde está lo que opina él? Por estas razones exhorto a las autoridades venezolanas que disipen cualquier duda, haciendo públicos no solo los resultados finales de los comicios realizados ayer, sino también las actas labradas en cada mesa electoral. La verdad que Alberto Fernández es el jefe de campaña de Javier Milei, ¿no? No, hay muchos. No, pero cuando uno ve este Babieca, que fue presidente, pero hay muchos, que nos llevó al borde de convertirnos en Venezuela. Pero Rucao, vos sos peronista. ¿Sabés? Déjame que te diga una cosa. Tiene razón Borestein, era un topo. Bueno, pero pará. Sí. Totalmente, los destruyó. Al kirchnerismo. Claro, que totalmente. Pero usted que es peronista, ¿cómo interpreta este baño de progresismo que se sigue dando a Alberto Fernández y nadando en la izquierda? Pero mi querido amigo, si Alberto Fernández cuando yo lo conocí, era parte de un partido totalmente distinto. Sí, Unión Republicana. Y andaba mangando plata por todos lados, porque como era un pobre muchacho, siempre andaba con la escupidera, y después terminó siendo apoderado de todos los que se oponían a Cristina. ¿Vos lo conociste con...? En la época de Cristina se peleó con Clarín, se convirtió en el vocero de Clarín contra Cristina, cuando renunció como jefe de gabinete, y después fue a pedirle la embajada en España a Cristina, y ella dijo, toma, pibe, toma, te duele. Pero vos lo conociste con Cavallo. La candidatura a presidente. ¿Vos lo conociste con Cavallo? No, lo conocí Yo tengo otra antes. versión de cómo llega presidente. Él llega con Cavallo, ¿lo conociste con Acef? No, él estuvo en la época de Menem antes de Cavallo manejando la Superintendencia de Seguros de la Nación con temas que quedaron muy graves de aquel momento, de quiebra de compañía de seguros, porque la relación con los seguros de Alberto Fernández es vieja. Ya se va a seguir viendo. Va a aparecer más basura en su vida. Vos y yo tenemos un amigo en común que estimamos y queremos mucho, que es Carlos Corach. Sí, señor. Preguntale a Corach, me va a matar, pero preguntale a Corach cómo Alberto Fernández llega a presidente. A candidato, perdón, no a presidente. Yo no soy... presidente llegó porque se lo votó. Yo soy analista, no periodista. Vos preguntale. Vos preguntale que te lo diga. Sería interesantísimo. No, decirle, Fabián me dice... Pero es parte de la historia argentina. Cuentes la historia. Es una de las fuentes que tengo. Es una candidatura, lo único que puedo decir es una... Porque lo que estamos hablando es de la candidatura, no de presidente, lo votó la gente. Otra cosa. Claro. Presidente lo votó la gente. Esa candidatura no nació en Buenos Aires. No, puede ser. Yo te digo, la candidatura de Néstor Kirchner tampoco nació en Buenos Aires. Pero puntualmente... La candidatura de Néstor Kirchner nació en un embajador norteamericano en la Argentina, nuevo en Bolivia, que terminó siendo un agente cubano. Claro, que ahora se supo toda la verdad. Así es. Era, me acuerdo de Anteojitos, me acuerdo de haber hablado... Ay, ¿cómo se llamaba? Jane Chick. No, Chick fue mucho antes. Nogueira.
No, sí, no. Ya no vamos a acordar. Estamos grandes ya. Puede Sí, claro. googlear, puede googlear. Googlealo, es el Pero embajador también que acaban de descubrir que era un topo. Embajador en Bolivia. Porque Lole vio cosas que no quiso ver, no sé qué. Sí, el Lole No vio era cosas que no Lole. quiso ver. ¿Era Lole o era el gallego de la sota? Vio cosas que no quiso ver, Fuera pero de más la allá. Bueno, pero vayamos a la realidad de hoy. La Argentina hoy está en la posición que tiene que estar. Del lado de la democracia, reconociendo que esto fue un fraude, hay que seguir por ese camino. En la OEA hay que plantear que hay un presidente electo. Este presidente electo es Edmundo González. Se acordó nuestro productor, Rocha. Rocha. Bueno, está ¿Te preso. acordás? Está preso. Está preso por traición ¿A los quién Estados trabajaba? Unidos. Él traicionó a Estados Unidos y ¿para quién trabajaba? Trabajaba Cuba. para la G2 Para Cuba. cubana Bueno, para y Cuba. al mismo tiempo, obviamente, la G2 cubana reportaba a la Lo que cuenta FSB Carlos Rucauf, soviética. total metiéndonos en problemas.com.ar, es lo que cuenta. Ganando amigos. Ganandoamigos.com.ar. Víctor Lo que Manuel cuenta Rocha, Víctor Manuel Rocha, más conocido acá formalmente como Manuel Rocha, era embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, diplomático de carrera, y hace pocos meses una investigación de la justicia americana y del FBI descubrió que era un agente cubano Lo condenaron a 15 que años. trabajaba para Sí. inteligencia Ya lo condenaron cubana. a 15 Lo años. condenaron a fue- 15 años y porque fue- contó sus cómplices. Y Porque fue si no, le hubiera embajador tocado acá. más. La información que trae el doctor Rucauf, que yo no conocía, es que Rocha es el que propone el nombre de Néstor Kirchner a Eduardo Dualde. Manejó lo agrego ese yo. tema, no, lo manejó con un empresario, porque yo lo que no quiero es a gente de buena fe, como algunos empresarios argentinos con los que Manuel Rocha hablaba, Bien. como si hablara por Estados Unidos, Ahí está. pero le puedo decir, es el mismo empresario que lo recomendó para ser parte del estudio Kissinger. Porque la infiltración fue brutal, Antonini también era un doble agente. absolutamente. o triple, o Antonini, cuádruple, Wilson, o cuádruple. Antonini Wilson que llegó con la balistita. Y terminó- cantidad- sabe qué bicho era. Terminó trabajando. Era goma a goma. Terminó trabajando para los servicios de inteligencia norteamericanos Claro. y terminó entregando a los que manejaban en Miami ¿Terminó o una parte empezó? de la plata negra. ¿Terminó o empezó? Y qué sé yo. Nunca sabemos. Sí. Nunca Era sabemos. goma a Bueno, Gracias, doctor. ¿eh? no, al contrario, al contrario. Preguntale a Firme. nuestro amigo en común. Si querés vender.